Vale. Ya, listo, señores. Ya, empezaremos de una vez. Ya, lo que voy a hacer van a ser dos tipos de ejercicios para esta clase, ¿ya? El ingeniería que ya han hecho análisis dimensional, entonces lo que vamos a hacer es, obviamente hoy día he visto que estaban haciendo, ¿qué se llama? Factores de conversión. No obstante, bueno, vamos a hacer de las dos, pero en el caso de factores de conversión, yo he visto de que, o sea, a ustedes les matan en química con factores de conversión, les van a dar problemas de una página donde les van a dar un montón de datos, así que en física al menos no se necesita tanto factor de conversión, ¿ya? No se necesita tanto. Yo creo que es más que nada, eh, o sea, si entra algún factor de conversión, va a ser de dos pasitos, un pasito, ¿ya? En física. Así que lo vamos a dejar por ese sentido. No obstante, ustedes tienen que saber esto necesariamente. Así que, como les decía al principio con el ingeniero, más o menos eh, van a entrar este tipo de problemas en sus exámenes. Enunciado, 5 opciones, donde la última siempre va a ser ninguna. Y ustedes van a tener que marcar la opción correcta, pero van a tener que sacarle foto con un justificativo, como un justificativo. ¿Ya? Entonces, no basta simplemente con adivinar si es que no saben la respuesta, si no ponen la solución donde está su desarrollo y lo que envían la respuesta, entonces no va a servir la pregunta. Así va a entrar más o menos, ¿ya? Como es por tiempo, no les van a dar un problema maldito, ¿ya? Un problema más o menos así, porque es por tiempo. Hasta mi examen de competencia era por tiempo. Más o menos como sus exámenes de ustedes. Así que ya vamos a hacerlo así. Ya. A ver. Ya, lo voy a hacer directamente en la computadora porque no tengo otro editor. Ya, dice lo siguiente este problema. Suponiendo que una ciudad tiene aproximadamente 2 millones de habitantes y que por cada 20 habitantes existe un vehículo y este logra un recorrido de 80 kilómetros por día con un consumo promedio de combustible de 1 litro por cada 12 kilómetros. Además de que 5 litros de combustible cuestan 18,7 bolivianos. ¿Qué gasto en dólares se genera semestralmente? Ya, aquí hay un montón de cosas a considerar. No se olviden que ustedes, que para factores de conversión lo que se utilizan son cocientes, ¿no ve? No obstante, esos cocientes vienen de igualdades. Entonces, aquí simplemente hay que anotar nuestros datos. A ver, ya vamos a empezar a solucionarlo. A ver. No sé, ya, ¿cuántos habitantes tengo? Número de habitantes vamos a poner. ¿Cuántos números? Bueno, ¿cuántos habitantes tengo? 2 millones de habitantes. ¿Cómo lo pongo eso en notación científica? 2, sería 2 por 10, ¿no ve? 2 por 10 a la 6. Eso es millón de habitantes. ¿Ya? Después, ¿qué más tengo? Esa es una igualdad. Bueno, en realidad es una cantidad que me va a servir para empezar el problema. Ahora, ¿qué más? Y me dice que por cada 20 habitantes hay un vehículo. Entonces, yo sé que 20 habitantes es igual a un vehículo. ¿Ya? ¿Qué más? También sé de que aquí me está diciendo de que el vehículo logra 80 kilómetros por día. ¿Ya? Entonces también sé que un vehículo es igual a 80 kilómetros por día. ¿Vale? Yo lo puedo poner así. Por ahora solo estoy poniendo mis datos. Con un consumo promedio de combustible de 1 litro por cada 12 kilómetros. Entonces, ¿cómo yo pondría eso? Es fácil. Voy a sobreentender que es combustible, entonces voy a poner como si fuera 1 litro nada más por cada 12 kilómetros. Solo lo estoy poniendo como igualdades. Por Ay, último, no, ¿qué me está diciendo? Que cada 5 tres. litros de combustible cuesta 18,7 bolivianos. Entonces, voy a poner 5 litros, ¿cuánto cuesta? ¿Quieres? Esta gracia que interesa. 18,7 Sí, bolivianos. me he hecho la prueba. Sus Bien lindo me ahorritos. queda. Pero otras chicas se ponen bien feo les queda. Yo me puedo poner trapos, me queda, A ver, a ver, a mira. ver, a ver.
Qué raro, no la puedo silenciar. Ahí está. Rápido se vino la gente. Ahí está. Hola, hola. Guido, Alanés, por favor, tu micrófono. Ya. Y eso es todo. Por ahora, estos son los datos que me está dando el problema, ¿vale? A ver qué hicimos. Ya, estoy grabando por si acaso. Ya. Entonces, yo creo que con estos datos estoy listo para realizar todo el problema. Si se dan cuenta, a partir de todos estos datos y empezando con el número de habitantes, yo tengo que determinar cuántos dólares en este caso voy a gastar por semestre. ¿Ya? Entonces, ¿por dónde empiezo? Por acá, ¿no ve? Entonces voy a decir 2 por 10 a la 6 habitantes, que es el número de habitantes que yo tengo. Que es más, voy a hacer más o menos el mismo método que hacen en química, ¿no ve? 2 por 10 a la 6 habitantes. Esto va a ser por, ¿no ve? No es este por, ¿dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Por las igualdades en factores de conversión los ponen como fracción, ¿no ve? Donde para que se cancele habitantes tengo que poner otro factor aquí. Entonces voy a utilizar esta equivalencia, que 20 habitantes es un vehículo. Entonces aquí pongo 20 habitantes, aquí va a ser un vehículo. ¿Ya? Después por, vamos a poner otra fracción. Para que se me cancele el vehículo, tengo que hacer aparecer aquí otra vez vehículo. Y la otra equivalencia que me dice es esto, ¿no ven? Un vehículo, y arriba vamos a tener lo siguiente. ¿Qué es acá? 80 kilómetros por día, pero no se olviden que el día, o sea, aquí le pongo 80 kilómetros, pero ese por día también, o sea, es como si fuera el denominador del 80 kilómetros, así que yo lo puedo poner acá, ¿no ven? 80 kilómetros por día. Es como si fuera un vehículo por día o 80 kilómetros sobre vehículo día, ¿no ven? Solo porque en esta equivalencia me lo está dando como fracción. Después, ya, ojito que aquí me está diciendo que tengo que expresar el resultado en dólares sobre semestre, ¿ya? Entonces, ¿cómo puedo transformar de días a semestres? Bueno, más o menos va así. Ustedes saben de que 30 días es un mes, ¿no ven? Es un mes. Después, ¿qué vamos a tener? 6 meses aproximadamente es un semestre. ¿Ya? Nuestra facultad no se cumple, pero digamos que es así. Ya lo tenemos el semestre abajo. Hasta este punto ya está realizado. Tenemos que llegar a dólares desde kilómetros. Entonces, ¿qué más tenemos? ¿Cómo llego de kilómetros a dólares? Con esta equivalencia tengo que pasar de kilómetros a litros. Entonces va a ser de 12 kilómetros es igual a un litro. Me genera otra fracción. Entonces abajo, ¿qué vamos a tener? 12 kilómetros es igual a un litro. Después, ya, ¿qué vamos a tener después? Como paso de litros. Y miren, aquí está la equivalencia de litros a un sistema monetario, que es más o menos de 5 litros a 18,7 bolivianos. Entonces, para que se cancele litros, aquí es como una cadenita. Litros a 18,7, ¿no? Ahora, ¿cómo paso de lucas a dólares? ¿Cuántos más o menos? Bueno, en realidad el cambio creo que siempre es más o menos 6,96, pero digamos que son 7 bolivianos aproximadamente. Es $1. ¿Ya? Si se dan cuenta, a ver, todo se está yendo. Este con este se va, este con este se va. El kilómetros lo estamos dejando para acá, pero el día también ya lo estamos haciendo ir. Cosa de que nuestro resultado final va a ser igual a, si quieren le pongo acá. Si yo le meto todo esto a la computadora, perdón, a la calculadora, entonces me va a salir 64,11 por 10 a la 6
dólares en un semestre. ¿Ya? Este era más que nada un problema sencillito. En los problemas de química, esto va a ser el primer paso, pero en física no es necesario matarlos tanto con eso, ¿ya? Entonces, con esto yo creo que es suficiente, chicos, en hacer el ejercicio. Entonces, si digamos esto lo hacen en su examen, que obviamente lo tienen que hacer en lápiz y papel, eh, entonces este sería su justificativo e inmediatamente después marcan su respuesta en el formulario que seguro les va a dar ahí. Entonces, sí, ya está. Esa sería nuestra respuesta, ¿ya? Si no, aquí le ponen respuesta. Ahí nomás. Ya, listo. ¿Tiene alguna pregunta acerca de estos factores de conversión? Creo que incluso mis siguientes ejercicios están más fáciles. ¿Pero tienen alguna pregunta? No, sí, está bien. Ya, listo. Entonces vamos a la siguiente. Sí, una pregunta. Dime. Cuando digamos, vamos a dar el examen y vamos a resolver, para redondearlo una pregunta de ahí. En ese momento tenemos que enviar esa foto de lo que vamos a resolver, ese momento o luego que terminemos el examen. No, no, no. O sea, les dan la pregunta en el formulario y les va, ahí abajo les va a decir subir un archivo, ¿ya? Entonces, en ese instante tienen que escanearlo. O sea, tienen que ya estar previstos a todo. Tienen que tener, por si acaso, dos apps que escaneen fotos a PDF y tienen que enviarlo rápido porque el tiempo premia. Si no lo envían, no va a servir el ejercicio, ¿ya? Así que están practicando incluso en eso, ¿ya? No obstante, les van a dar prácticas, me imagino, por parte de dirección para que ustedes hagan y más o menos van a hacer el tipo, buen tipo examen respecto a lo que ustedes les van a realizar en sus exámenes. Pero cosas tan complicadas, yo creo que del nivel de este ejercicio va a entrar, ¿ya? Del nivel de este ejercicio. Pero eso sí. Listo. Ya, vámonos a esto. Dice una embotelladora de agua mineral distribuye su producto por día. 1500 botellas de 1,5 litros, 2500 botellas de 2 litros y 8630 botellas de 250 centímetros cúbicos. Para guardar toda la cantidad de agua mineral se requiere un recipiente cilíndrico de 4 yardas de altura. Tienen que saber cuánto es yarda. Determinar el diámetro de la base en pies. Bueno, lo que nos mataba en este tipo de problemas en química, me acuerdo, eran los factores de conversión muchas veces porque te daban onza, te daban yarda y esas cosas y te tenías que memorizar, pero ya como tienen todo el internet del mundo, entonces no creo que sea problema el factor. Lo que sí un cacho va a ser el problema va a ser el tiempo y quizás la dificultad del problema, si es que es por eso ya, así que tienen que practicar desde ya, muchachos. Cuidado, practican desde 3 días antes del examen. Entonces, ya, vamos allá. Ya, entonces nuestro producto en común va a ser el agua. Entonces, todo el agua se va a almacenar en un mismo lugar. Por lo tanto, estos factores donde me dice que son 1500 botellas, 2500 botellas y tantas botellas, simplemente son multiplicadores de la cantidad que voy a tener yo de agua. ¿Ya? Entonces, yo a partir de todo esto me voy a generar un volumen en total, ¿no ve? Ahora bien, si me está diciendo que el recipiente es cilíndrico, entonces es obvio que voy a necesitar el volumen total de agua. Entonces, ¿cuál va a ser el volumen total de agua? Fácil, ¿no ve? Tengo 1500 botellas de 1,5 litros. Entonces aquí le pongo 1,5. ¿Ya? 1500 por 1,5 más. O sea, voy a calcular el volumen total de agua que yo voy a tener. ¿Qué más voy a tener? 2500 botellas de 2 litros más 8630 botellas de cuánto? 250 centímetros cúbicos. A ver, ¿cuántos centímetros cúbicos tiene un litro? 1000 centímetros cúbicos, ¿no ve? Entonces 250 centímetros cúbicos sería 0,25 litros. Porque no tengo que mezclar unidades, todo tiene que estar homogéneo, ¿no ve? Entonces, el volumen total en litros que yo voy a tener de todo esto van a ser 9407,5 litros, ¿ya?
Si ustedes le meten a la calculadora y lo suman. No obstante, ¿qué es lo más recomendable de ponerlo las unidades? Que yo lo ponga como si fueran en unidades del sistema internacional, que son metros, kilogramos y esas cosas, ¿no ven? Entonces, lo que voy a hacer yo va a ser convertirlo, ¿ya? Entonces, ¿cómo yo transformo litros a sistema internacional? Fácil. Yo sé que 1000 litros es igual a 1 metro cúbico, ¿ya? Y eso tampoco se olvida. Entonces, simplemente es dividir ese resultado entre 1000, que es fácil, 9,4075 metros cúbicos. Qué hueso. Ahí está. Ya. ¿Qué más tenemos? Ya, obviamente ustedes tienen que saber cómo sacar volumen, área de los, por lo menos, de las figuras geométricas más representativas, como ser un cilindro, una esfera, un paralelepípedo y demás cosas, ¿no? Entonces, de un cilindro, ¿cuál es el volumen? En función al diámetro, que es mi incógnita. Va a ser igual a, a ver, un cacho, ¿qué decimos acá? Comadres, no más. Ya. Aquí vamos a tener pi cuartos, ¿no ve? ¿De qué? De mi diámetro al cuadrado. Y esto multiplicado por la altura de lo que sería mi cilindro. Ahora aquí mi altura me está diciendo que son 4 yardas. Ya. Entonces aquí podemos poner mi altura va a ser igual a 4 yardas. ¿Y cuánto es una yarda? O sea, igual lo voy a llevar al sistema internacional. ¿Cuánto es una yarda aproximadamente? Es aproximadamente 0,9144 metros. 0,9144 metros. ¿Ya? Entonces con esto yo voy a poder transformarlo a metros. Ahora bien, yo lo que quiero es el diámetro. Entonces yo quiero el diámetro, tengo el volumen y tengo la altura. Simplemente es despejar esto. Entonces, ¿cómo me saldría despejado? Que sería igual al diámetro. Como está en cuadrado, entonces el despeje va a estar en raíz cuadrada. Va a ser, esto va a ser una fracción, 4 veces el volumen sobre pi veces, ¿dónde estoy? Pi veces, ¿qué cosa? La altura, ¿no? Sobre pi veces la altura. Entonces, ya, yo creo que por lo menos por ahora va a ser simplemente despejarlo, ¿no? Hay que reemplazar nuestros datos. ¿Cuánto es nuestro volumen? Es 9, un cachito, eso es 9,4075. Ojo que antes de meterle los datos tengo que cerciorarme que todo esté en el mismo sistema de unidades. Mejor si lo convierten antes y no dentro de la operación, ¿ya? Entonces aquí va a ir el pi por mi altura. Mi altura va a ser en metros. Entonces, como son 4 yardas, va a ser por 4 por 0,9144. Ahora bien, ¿cuánto me saldría el diámetro? En este caso me va a salir en metros, porque este es metro cúbico, altura va a estar en metros y me va a salir en metro cuadrado. En raíz cuadrada, el resultado del diámetro me va a salir en metros. Entonces esto aproximadamente va a salir 1,8096 metros. Si lo meten en la calculadora, les tendría que salir eso. Pero acá, ¿dónde está? Me dice determinar el diámetro en base de la base en pies. ¿Cómo me voy de metros a pies con factores de conversión? ¿Ya? Entonces, ¿cómo me voy de metros a pies? Hay dos caminos. Pasar de metros a centímetros, de centímetros a pulgadas y de pulgadas a pies, o directamente, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Va a ser de 1 metro que tiene 100 centímetros. Y aquí vamos a tener
que cuánto es directamente de centímetros a pies, es 30,48 centímetros. Esto es un pie, ¿no? Entonces aquí vamos a tener que mi diámetro va a ser 5,94 pies, redondeado. ¿Ya? Y es todo. Donde tienen que aplicar en factores de conversión van a ser estas unidades extrañas que les van a poner. Les van a dar áreas en hectáreas y cosas así. ¿Ya? Así que mejor si tienen su tabla de factores de conversión para realizar todos estos ejercicios. ¿Ya? Yo creo que hay problemas en esto. Simplemente es aplicar factores de conversión en función a todos los datos que nos está dando el problema y otros datos más que se supone nosotros debemos saber, como el volumen en este caso, o el tipo de cambio de bolivianos a dólares en el anterior ejercicio. Entonces vámonos a este otro ejercicio que nos dice lo siguiente. Para determinar la superficie de una figura plana y regular, se recorta sobre una hoja de papel de dibujo y se pesa. Su peso es 1248 miligramos. La densidad del papel empleado es 0,85 gramos sobre centímetro cúbico. Si 10 hojas de papel tienen un grueso de 2,85 milímetros, ¿qué magnitud tiene la superficie? Ya, para empezar, acá no podemos, a ver, nos está dando como incógnita una figura plana, ¿no ve? No obstante, no nos importa cómo va a ser la figura. ¿Por qué? Porque aquí nos está diciendo que es irregular, así que tenemos que sacarlo por el concepto de lo que es densidad y densidad volumétrica. Por eso nos está dando área y un espesor. Ahora bien, aquí hay tal vez un poco de confusión en la parte donde dice peso y les están dando unidades que no son en peso, que son unidades de masa. En realidad el peso en este caso se está expresando como si fuera, entre comillas, miligramos fuerza, ¿ya? No obstante, si yo quiero hallar la masa de este cuerpo, va a ser inmediatamente este valor, 1248 miligramos. Pero lo que yo voy a utilizar no van a ser miligramos. Voy a utilizar el sistema, en este caso CGS, va a ser el sistema que voy a utilizar. ¿Ya? Eso quiere decir de que estos milímetros los voy a convertir a centímetros justamente para que concuerde con mi densidad y de la misma manera la masa que en este caso voy a utilizar, no voy a utilizar peso. Entonces, ya me voy a anotar mis datos. Va a ser W, acá es igual. Ya, directamente lo voy a hacer. Yo quiero en gramos, entonces en gramos, ¿cuánto sería esto? 1,248 gramos, ¿no? Ya le estoy quitando el mil. Ahora, si ustedes quieren manejar estos factores y manejar estos mismos números, no hay mucho problema tampoco, porque a fin de cuentas esto es notación científica, ¿no? Bueno, son los coeficientes de notación científica. Si quieren utilizar 1248, aquí le meten por 10 a la menos 3, que es lo mismo. Por 10 a la menos 3 gramos en este caso, ¿no ve? Es lo mismo, pero yo lo voy a poner así por un poco más de comodidad. ¿Qué dato más tenemos? La densidad del papel empleado es S, ¿no ve? Ya, entonces esa es mi densidad volumétrica de mi papel, que vale 0,85 gramos sobre centímetro cúbico. Vale, sobre centímetro cúbico. Ahora bien, aquí me está diciendo de que, al principio del problema me está diciendo de que simplemente es una hoja, el área irregular, ¿no ven? Pero aquí me está diciendo que 10 hojas de papel tienen un grueso de 0,85 milímetros. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer acá? Si 10 hojas de papel tienen este grueso, entonces una hoja de papel, ¿cuánto grueso va a tener? Esto dividido entre 10, ¿no ven? Va a ser 0,285. ¿Qué cosa? Milímetros. Pero yo quiero el resultado en centímetros. Entonces, como yo quiero el resultado en centímetros, ¿cuántos milímetros tiene un centímetro? 10 también. Entonces, este resultado para convertirlo en centímetros tengo que dividirlo también entre otros 10. Va a ser 0,0285 centímetros.
¿Esto por qué estoy haciendo? Para ponerlo todo en función o simplemente un sistema de unidades, ¿ya? CGS. Ahora bien, ¿cómo podría yo hallar el área? Me voy a ir al concepto de densidad volumétrica, que en este caso me está diciendo que es S, ¿ya? Entonces, ¿esto a qué va a ser igual? A esto le voy a poner masa, ¿ya? A esto va a ser igual Sí, a... Sí, dime. ah, en el grueso dice 2,85 milímetros. Esto directo 0,85 milímetros. Ah, es que aquí me está diciendo de que este grueso es de Ah, ya, o 10 sea, hojas de directo lo está papel. multiplicando. En realidad lo estoy dividiendo entre 10, ¿ya? Porque la figura plana que me está diciendo, de la cual yo tengo que hallar el área, es simplemente una hoja, ¿ya? Solo es una hoja, no son 10 hojas. No obstante, este grueso de Ah, papel son ya. 10 hojas. Entonces, si yo quiero el grueso de una hoja, que sería el espesor, yo lo estoy llamando así, esta variable yo me he inventado, no me la está dando de dato, yo la estoy sacando, es de una hoja nada más, ¿ya? Es el espesor de una hoja. Ah, Entonces, ¿cómo he hallado de una hoja sabiendo que 10 hojas vale este valor su espesor? Dividiendo este valor entre 10, que sería 0,285. Ahora, este paso sale de convertir de milímetros a centímetros nada más. Entonces, el espesor de una hoja en centímetros, este es el valor, ¿ya? Solo de una hoja, ¿ya? ¿Está claro ah, esa parte? sí, sí, sí. Ya, listo. Entonces, la definición de densidad volumétrica es masa sobre volumen, ¿ya? No obstante, si yo conozco, o sea, si yo pongo en función de mi área y mi altura, o en este caso de mi espesor, yo puedo poner el volumen en función de esas variables, obviamente, ¿no ve? Que en este caso va a ser esto. Entonces, mi densidad va a ser igual a mi masa sobre mi área multiplicada por el espesor, que el espesor tiene que ser, para aplicar esta fórmula, uniforme en toda la hoja en este caso, y que lo va a hacer, ¿no ve? Entonces, ¿qué es lo único que tengo que hacer acá? Despejar, ¿no ve? A ver. Este va a venir a este lado multiplicar y este a dividir. Aquí va a venir la masa arriba, aquí va a venir S multiplicado por E. Y ya está resuelto el problema. Pueden ponerlo sin las unidades siempre y cuando estén manejando el mismo sistema de unidades, ¿ya? Yo por eso nunca le pongo las unidades al reemplazar los datos, porque sé que todo está en el mismo sistema. Entonces aquí va a venir 1,248. Abajo va a venir 0,85 multiplicado por mi espesor, que es 0,0285, ¿ya? Aquí va a estar centímetros, aquí gramos sobre centímetro cúbico y aquí gramo. Se van a ir gramos, se va a ir un centímetro con un centímetro, me va a quedar esto en centímetros al cuadrado. Entonces, si ustedes hacen las respectivas operaciones para sacar este resultado, entonces les tendría que salir, a ver, 51,52 centímetros cúbicos, perdón, centímetros cuadrados. Ya, y esta sería la respuesta. Si este fuera de su examen, entonces marcarían esto y marcarían el inciso D, ¿no ven? Y eso sería todo. Ese es más o menos el procedimiento que ustedes tienen que llevar en sus exámenes. ¿Tienen más preguntas, chicos? A ver, ¿dónde están? Ya, vámonos a este otro problema. Que nos dice: un ciclista planea salir a su entrenamiento rutinario durante una hora, sabiendo que dispone de barras de chocolate de 30 gramos. Encuentre cuántas barras necesita comerse para reponer la energía que demanda el ejercicio. Se conoce que una barra de chocolate de 20 gramos contiene 105 calorías. Que conducir bicicleta a una velocidad de 21 kilómetros por hora consume 787,5 calorías por hora. A ver, y aquí hay, a ver, aquí, bueno, este es el último ejercicio que vamos a hacer acerca de factores de conversión. ¿Ya? A ver,
En este caso, lo que nos tenemos que dar cuenta rápido es lo siguiente, que tengo dos tipos de barras de chocolate. No es un error de typeado el problema, ¿ya? Aquí me está diciendo que el equivalente de 20 gramos, bueno, pueden ser barras, puede ser cualquier cosa, pero aquí lo que me importa es la cantidad de chocolate, ¿ya? Entonces, yo sé que 20 gramos de chocolate equivalen a 105 calorías, pero yo no dispongo de esa cantidad de chocolate. Yo dispongo de 30 gramos por barra, ¿ya? Entonces, yo lo que tengo que convertir es simplemente saber cuántas calorías yo voy a tener en las barras de chocolate de las que yo dispongo, porque el otro dato simplemente es referencial justamente para eso. Entonces, yo sé que 20 gramos de chocolate van a equivaler a 105 calorías, ¿no ve? Como me está diciendo el problema. No obstante, yo no dispongo de esta cantidad de barras de chocolate de ese peso. Yo tengo barras de chocolate de 30 gramos. Entonces, tengo que convertirlo para saber cuántas calorías voy a tener en las barras de chocolate que yo dispongo. Entonces, aquí va a ser 20 gramos y arriba va a ir 105 calorías. Entonces, aquí vamos a tener 3 por 105 entre 2, que es 157,5 según la calculadora. ¿Ya? Entonces, por cada barra de chocolate que yo dispongo, voy a tener esta cantidad de calorías. ¿Ya? Esto no lo voy a necesitar. Las que necesito son estas. Y directamente lo puedo utilizar como si fuera una equivalencia, como en este primer caso, para hacer mis factores de conversión. Ahora, ¿cuál va a ser más o menos mi procedimiento? Que yo tengo que hacer, digamos, mi rutina diaria, pero mi rutina consiste en simplemente 1 hora de ejercicio. Entonces aquí va a ser simplemente 1 hora. ¿No ven? Entonces va a ser por... ¿Qué más podemos tener? A ver, ¿con qué dato más tenemos? Conducir una bicicleta, digamos que estamos conduciendo la bicicleta a esta velocidad, entonces por hora, ¿cuánto nos estamos desgastando? Si yo quiero saber en 1 hora, ¿no ve? Entonces, esto no lo necesito para nada. Lo que voy a utilizar es esto. 787,5 calorías por hora. Entonces aquí va a ser 1 hora, aquí arriba 787,5 calorías. Es lo único que necesito. Es mi desgaste durante 1 hora, ¿no ve? Ahora bien, esto también lo tengo que utilizar mi factor de conversión, pero en este caso va a ser venir de acá, que sería mi equivalente a ¿qué cosa? A una barra, porque mis barras son de 30 gramos, ¿no ve? Entonces este va a ser mi equivalente a una barra. Y esto me tiene que salir directamente el resultado en barras, que me tendría que salir que la cantidad de barras que yo necesito son 5 barras. ¿Ya? Y eso es todo. Como les digo, mi tarea no es matarles necesariamente en esto, pero darle por lo menos el mínimo necesario para que ustedes hagan problemas de física. En química ya les darán un montón de datos, pero en este caso, en física, no, más que esto no van a utilizar. ¿Ya? Si es que dominan todos estos ejercicios chiquititos de factores de conversión, entonces les va a ir bien cuando se les pida convertir una determinada unidad, chicos. ¿Ya? No es chiquito el problema, pero les va a servir. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta antes de pasar con análisis dimensional? Que eso, en mi opinión, es algo que tal vez podría entrar a su examen. Esto no va a entrar a su examen, tengan por seguro eso, pero lo van a necesitar cuando tengan que convertir unidades en los otros temas, ¿ya? Solo es para practicar, digamos. Y así no tienen preguntas, entonces vámonos acá. En ejercicios de análisis dimensional. Ya. A ver, una introducción a lo que sería análisis dimensional sería simplemente de que las magnitudes fundamentales
que tiene absolutamente toda la física, tiene su representación dimensional, ¿ya? Entonces, yo cualquier unidad que hay dentro del mundo físico, la puedo representar en función a 7 magnitudes fundamentales principales, que son la masa, la longitud, el tiempo, la temperatura, intensidad luminosa, intensidad de corriente y creo que es todo, ¿ya? Entonces, cualquier cosa la puedo representar en función a cualquiera de esas 7, ¿ya? Ahora bien, lo que se hace en este tipo de ejercicios es verificar o sacar los resultados respecto a las dimensiones de los que van a tener las unidades respecto a lo que me está diciendo el problema. Ya sea en función de las unidades fundamentales, comprobar la homogeneidad o sacar las fórmulas empíricas, ¿ya? Ahora, ¿tienen alguna duda que quisieran que explique antes de entrar a los ejercicios de análisis dimensional o están listos para ya realizar ejercicios? Porque esta clase, o sea, no vamos a repetir de análisis dimensional, tenemos que acabarlo hasta hoy. Ya, si no tienen nada, entonces continuaremos. Ya, aquí dice la ecuación E es igual a mc al cuadrado por todo eso. Me dice que es la expresión relativista de la energía cinética, donde m es la masa, que se representa en dimensiones como m mayúscula, b es la velocidad, que no es una magnitud fundamental, pero la tengo que representar en función a las magnitudes fundamentales, y c es la velocidad de la luz. Y nos está diciendo que esta ecuación es dimensionalmente correcta, ¿ya? Determinar las dimensiones de E a partir de la ecuación. Ya, tengo que, bueno, no calcular, porque no estamos calculando. Tengo que deducir las unidades de E. Entonces, ¿cómo hago esto? Ya, voy a empezar por lo siguiente. Voy a sacarle de cada una de las cosas que me está dando, le voy a sacar sus dimensiones. ¿Cuál es la dimensión de la masa? M mayúscula, ¿no ve? Porque es unidad de masa. ¿Qué más vamos a tener? ¿Cuál es de la velocidad? Cuando quieran sacar dimensiones, siempre lo ponen entre corchetes, ¿ya? Después de la velocidad. ¿A qué es igual de la velocidad? A ver, Longitud, tiempo menos 1. sí. Ya, en muchos ejercicios de análisis dimensional, les van a meter cualquier tipo de cosas, les van a meter potencia, energía y muchas cosas. Yo creo que mejor que tener una tabla en donde les diga absolutamente todas las dimensiones, ustedes simplemente sepan las unidades fundamentales. Por ejemplo, digamos, quiero saber la dimensión de velocidad. Digamos que mi velocidad va a estar en metros sobre segundo, ¿no ve? Entonces, a partir de sus unidades es de donde sacan las dimensiones. No necesitan memorizarse ni tener una super tabla de todas las magnitudes. Entonces, aquí dicen, yo sé que de la longitud, o si no, para que no haya confusión, le ponen kilómetros hora, digamos. ¿Ya? Esta es unidad de longitud, entonces esto va a ser L. Esta es unidad de tiempo y está en el denominador, entonces va a ser T a la menos 1, ¿no ve? Siempre lo van a poner todo en un numerador, ¿ya? No hay denominadores en análisis dimensional. Si está en el denominador, entonces le ponen a la menos 1 por leyes de exponentes. Y eso sería, tal como decía su compañero. Después, ¿qué más tenemos? Velocidad de la luz. ¿Cuál es? ¿Cuál creen que es su dimensión? LT a la menos 1. Exacto, es una velocidad, es lo mismo. Es lo mismo. ¿Ya? Es una velocidad. No puede ser velocidad de la luz, velocidad del sonido, velocidad de cualquier cosa. Es velocidad, se expresa en velocidad. Entonces es la misma dimensión, ¿ya? Dimensionalmente es lo mismo. Y es lo único que yo necesito saber para determinar la dimensión de E, porque solo está en función de estas tres. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Mayormente esto se resuelve al ojo, no es necesario hacer un chenco de cosas.
tampoco es necesario resolver ecuaciones ni nada. Bueno, por ahora no. Ya, a mí lo que me está pidiendo es la ecuación de E. Entonces, perdón, la dimensión de E. En este caso va a ser la dimensión de E. ¿Cómo lo pondrían ustedes? A ver, ¿cuál es la dimensión de la masa? Obviamente la dimensión de E va a ser igual a la dimensión de todo esto, ¿no ve? Es la dimensión del segundo miembro. Entonces, ¿cuál es la dimensión del segundo miembro? ¿Cuál es la primera magnitud que tengo acá? La masa. La masa se simboliza con M. Entonces aquí voy a tener M sí o sí. Después de la velocidad de la luz al cuadrado. Entonces va a ser multiplicado esto por esto, pero elevado al cuadrado, ¿no ve? Entonces, ¿cuánto es eso elevado al cuadrado? L al cuadrado. Y esto va a tener que estar multiplicado por T a la menos 2, ¿no ve? ¿Qué más? Esto va a estar multiplicado por la dimensión también de lo que está entre paréntesis. Ahora esto es el ojo, ¿ya? Para que a ver, imagínense que nada de esto hay y yo quiero sacar simplemente la dimensión de lo que está entre paréntesis. Para que haya una suma o resta en física, sea cual sea, en la operación de suma o resta, entonces me tengo que cerciorar de que tengan las mismas unidades. Eso quiere decir que tienen que tener las mismas dimensiones, ¿ya? O sea, es como dicen algunos docentes desde colegio, ¿no ve? No puedo sumar o no puedo juntar peras con manzanas, ¿no ve? Es peras con peras y aquí es lo mismo. Entonces, si aquí yo tengo un sumando que está en newtons, el otro sumando tiene que estar necesariamente en newtons para que se puedan sumar. Ahora bien, yéndonos a este caso, de lo que está entre paréntesis. Si aquí yo tengo un 1, ¿cuál es su dimensión? 1. Es 1 o adimensional, ¿no ves? Es lo mismo. Entonces, aquí ya tengo su dimensión. Eddie Valdés, ¿por qué estás compartiendo pantalla? Hola, hola. Eddie Valdés. Ahí estamos. A ver. Ahora sí. Ya. Entonces, si yo tengo esto y si aquí yo sé que este factor, bueno, no es un factor, si este término es adimensional, entonces, ¿cómo tiene que ser este otro término? Tiene que ser igual a 1. También tiene que ser igual a 1. No me importa resolverlo. Es más, puedo comprobar de que va a ser 1, pero si este es 1 y aquí me está diciendo que es dimensionalmente correcto, ni siquiera veo esto. Sé que ya es 1 su dimensión. Si quieren lo cercioran, ¿no? Porque aquí se está dividiendo velocidad bueno, esta velocidad V sobre la velocidad de la luz. Si yo divido las dimensiones, obviamente se va a hacer 1 y todo se hace 1. Pero si me está diciendo que es dimensionalmente correcto, ya ni lo veo. Pues si este es 1, sé que este también va a ser 1 en dimensión. Entonces aquí va a estar multiplicado por 1, que no va a afectar en nada. ¿No ve? Entonces directamente yo puedo decir que es esa mi respuesta. ¿Ya? O sea, es una trampita, es como una pescarita de concepto esto. Pueden darle aquí un montón de ejercicio, pero si el sumando es 1, entonces ya ni lo ven, todo es 1 y solo va a ser esto nada más la dimensión, ¿ya? Es una especie de pescado, por así decirlo, si es que entra a su examen, ¿ya? ¿Tienen alguna duda sobre este primer casito? Está muy complicado, ¿no? Pero a ver, cada vez vamos a ir ajustando más. Ya, si no ha habido dudas en ese, pasaremos a este siguiente ejercicio, que nos dice más o menos lo siguiente. La deflexión Y en el centro del claro de una viga simplemente apoyada de longitud L, sujeta a una carga concentrada P, situada a una distancia B de uno de sus extremos. Se expresa por la ecuación dimensionalmente correcta, y ahí me está dando una superecuación que es que
existe, pero no lo voy a repetir. Es una ecuación de Y en función de todas estas magnitudes que me está diciendo. Después me dice, en la cual I representa el momento de inercia del área y tiene por dimensión L a la cuarta. Hallar las dimensiones del módulo de elasticidad E. Ya, aquí me está dando todo, pero me está pidiendo en sí las dimensiones de esta E. ¿Ya? ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos esto, chicos? ¿Cuál creen que es el procedimiento? A ver, me está dando a mí una ecuación, ¿no? Podría hacer yo dos cosas. Podría ponerlo directamente tal y como está ahí mi fórmula, sacarle la dimensión y homogeneizarlo. ¿Por qué? Porque me está diciendo de que Y está en función de todas estas otras magnitudes, ¿no? Entonces puedo homogeneizarlo. O simplemente puedo despejar E y sacarle absolutamente todas las magnitudes y directamente voy a hallar el resultado. Creo que eso es lo más factible. Lo voy a hacer. Entonces, despejando E, que es el módulo de elasticidad en este caso, ¿cómo va a ser mi ecuación? Aquí arriba va a ser P por B. Aquí abajo va a ser 48Y sobre I. Lo he despejado E y Y lo ha pasado en este caso a dividir. Y acá entre paréntesis vamos a tener 3L al cuadrado. Y en este caso va a ser menos 4B al cuadrado, ¿no ve? Listo. Ya, ¿qué más piensan que hay que hacer? Es lo mismo que hemos hecho en la anterior. Tenemos que sacarle la dimensión a todo esto, ¿ya? Tenemos que sacarle la dimensión. Yo quiero las dimensiones de... No obstante, antes de eso, tengo que determinar las dimensiones de todos los actuantes, de todas las magnitudes que están actuando en esta fórmula, ¿ya? Así que hay que tener mucho ojo con todo lo que me está diciendo del significado de lo que representa cada variable, ¿ya? Por ejemplo, me puede decir, digamos, Y es potencia, no necesariamente va a ser cualquier, bueno, lo que le está diciendo. Así que tienen que sacar la dimensión respecto de lo que les está especificando. Ahora bien, aquí me está diciendo que Y es una deflexión. ¿Cuál va a ser su magnitud o su dimensión? ¿Quién me puede decir? ¿Cuál creen que sea la magnitud de una deflexión? O, perdón, la dimensión de una deflexión. Una deflexión, cuando les digan una deflexión, se refiere a una longitud, ¿ya? O sea, se está deflectando 3 centímetros, ¿ya? Entonces es una longitud. Entonces va a ser simplemente su dimensión L, ¿ya? Después, aquí me está diciendo que está apoyada una viga tiene de longitud L. Entonces la dimensión de esa longitud L, ¿cuál va a ser? Es una longitud, es L. Sujeta a una carga concentrada P. ¿Cómo creen que es la dimensión de la carga? ¿Cómo creen que es una carga? ¿Qué es una carga? ¿Una En masa? este caso, ¿Un no, peso? es una fuerza, ¿ya? Puede ser peso, puede ser la fuerza de una polea, puede ser cualquier cosa, pero es una fuerza, ¿ya? Entonces, como es una fuerza, y yo sé que es Newton, o puede ser kilonewton, o puede ser Pondel, puede ser cualquier unidad de fuerza, pero a mí no me interesa eso, pero me voy a apoyar en la definición para MLT sacar, años. ya, ¿de dónde sacamos eso? Pero, ¿cómo sé qué es eso? Porque un Kilogramo newton, por digamos, El es Newton es kilogramo. exacto, por metro. A ver, un cachito. Es esto, Newton, ¿no ve? Segundo al cuadrado. Segundo. Exacto. Esto es Newton. Mejor lo pongo así. Ya. Como yo sé que es Newton, entonces a partir de estas magnitudes que ya están en
funciones las fundamentales, puedo sacar las del peso. Entonces va a ser kilogramo, ¿qué es? Es masa. ¿Qué es M? M es una longitud, porque es un metro, ¿no ve? Entonces va a ser L por T a la menos 2. Entonces, esta es la representación de fuerza en dimensiones, ¿ya? ¿Qué más? Ya está la carga concentrada P, situada a una distancia B. Entonces, no hace falta decir de que B es longitud, ¿ya? Se expresa... Listo. Ya tengo todo. Ah, no, me falta. Me falta uno. El segundo momento de área, la inercia, ¿no ve? ¿Cuál es de la inercia? L a la cuarta. Listo. Y bueno, tampoco es que lo tengan que saber esto. Sí, les tendría que decir porque es un poco complicado de saber estas definiciones, ¿ya? Así que aquí nos dice que es L a la cuarta, nosotros respetamos, le creemos que es L a la cuarta. Entonces, ya está. Tengo que sacar, igual idem que en el otro ejercicio, primero saco esto, después de lo que está entre paréntesis y después multiplico las dimensiones. Que en este caso no está tan complicado, ¿no ve? A ver. Entonces lo voy a copiar. Yo quiero, en este caso, las dimensiones de E. Entonces, para sacar las dimensiones de E, tengo que sacar la dimensión de todo el segundo miembro. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo saco? A ver. ¿Cómo saco las dimensiones? Idem que en el anterior, ¿no ve? Voy a ir por pasitos. Primero la dimensión de M. Digo, perdón, de P. ¿Cuál es la dimensión de P? Esto es, ¿no ve? Después, ¿cuál es la dimensión de B? Es L. ¿Cuál es la dimensión del denominador? Mucho ojo con el denominador. ¿Por qué? Porque estas dimensiones, tanto de Y como de I, van a tener exponentes negativos. ¿No ven? Entonces, primero de Y. ¿Cuánto va a ser de Y? L a la menos 1. ¿No ven? ¿No ven? Después, ¿cuánto va a ser de I? L a la cuarta, pero como está en el L a la denominador, menos 4. L a la menos 4, exacto. Ahora sí que lo ponen como fracción, pero al final todos tienen que estar en una línea, ¿ya? Ahora bien, lo que está entre paréntesis, ¿cuál es la dimensión? L al cuadrado. L al cuadrado. No hay que hacer ninguna operación ni nada. Solo sacan la dimensión de este y dan por sentado que este necesariamente va a tener la misma dimensión, ¿ya? Y eso es todo. ¿Cuánto sale? Por magnitud fundamental solo tiene que haber uno. O sea, esto ya está, solo tienen que simplificarlo. Entonces va a ser M por L a la cuánto. Aquí está 1 más 1 es 2. Con este menos 1, estos se van, ¿no ve? Entonces va a ser L al... 3. L a la... A ver, Menos 3. A la menos 3. sí, L a la menos 3. Y T a la menos 2. Esa es la única T, ¿no ve? Caray. T a la... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí estás. Menos 2. Entonces, ¿qué nos estaba diciendo? Es el módulo de elasticidad del elemento, de la viga. Entonces, cuando se pida algo tan difícil como el módulo de elasticidad o cualquier cosa que no sea conocida, les tiene que dar necesariamente la fórmula. ¿Ya? Entonces, una vez teniendo la fórmula, ustedes ya le pueden sacar las dimensiones. De la misma manera, si aquí les da Newton, digamos, entonces ustedes no es necesario que lo memoricen o tengan su tabla, como les digo, porque incluso en su examen hasta buscar tal vez se les vaya. O sea, se les vaya el tiempo, a eso me refiero. ¿Ya? Entonces, así que mucho cuidado con eso, chicos. L a la menos 3, creo que está mal. El L al paréntesis. A la menos 1 se Es a la cree. menos 1 es.
A ver, Sumando los negativos, sumando los este con positivos este sale a se la va. menos 1. A ver, este con este se va, ¿no? L, ya. Creo que no han visto este. Este es L al cubo. Este es L a la menos 4. Menos Porque estos 5 ya no cuentan. y la Entonces a 4. la menos 1, ¿no ve? Sí. Sí. Ya. Ya, entonces esta sería la respuesta. ¿Y cuál sería entonces nuestros incisos? L, M, L a la menos 1, T a la menos 2. La B, ¿no ve? Entonces ustedes le marcan ahí. Ups. Ya. Y acá está. Esta práctica, por si acaso, no sé, o sea, yo la tengo que mandar a dirección, pero no sé si les pasen por parte de dirección. O por ahora no hay aula virtual para pasarles estas cosas, pero cuando haya les voy a pasar, de eso no tengan duda ya. Por lo pronto seguiremos así. Ya, entonces seguiremos con este siguiente ejercicio. Nos dice lo siguiente. Sabiendo que B es velocidad, R es longitud, S es ángulo, mucho ojo con eso, y N es longitud, determine si la ecuación siguiente es dimensionalmente correcta. A ver, aquí ya no me está diciendo sacar las dimensiones ni nada. ¿Cómo tengo que realizar entonces estos ejercicios? Donde me pide verificar si esta fórmula es dimensionalmente correcta. ¿Cómo creen que se tiene que hacer? ¿Cómo creen que se haga? ¿Se verifica la igualdad? Exacto. O sea, ustedes agarran la ecuación que les está dando, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Sacarle dimensiones a ambos lados, ¿ya? Bueno, no sacarle las dimensiones. Ustedes sáquenlo independientemente las dimensiones uno del otro. Si son iguales, es homogénea. Se verifica la cosa esa, la dimensión, la igualdad, ¿ya? Ahora, si no, entonces no es homogénea la fórmula y es lo único que tienen que verificar, ¿ya? Entonces es lo que tengo que hacer, sacarle una por una, ¿ya? En este caso B me está diciendo que es velocidad. Velocidad es metro por segundo. Entonces va a ser longitud por tiempo a la menos 1, ¿no ve? A la menos 1. ¿Eso qué quiere decir? De que lo que está aquí abajo, si es que se verifica, tiene que ser lo mismo, chicos. Tiene que necesariamente ser lo mismo, si es que queremos verificarlo, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Cuando ustedes vean un número como coeficiente, no importa, es cualquier cosa, ¿ya? No tiene dimensión, lo ignoran. Ahora bien, si no, vamos por partes. Vamos por partes. R es longitud, entonces le saco la dimensión a R. Si es que no lo quieren hacer directamente, lo haremos así. Yo le saco la dimensión a R y R es longitud, entonces R es L nada más. S es ángulo. ¿Cuál es la dimensión de S? ¿Cuál creen que es la dimensión de S? Adimensional. Exacto, es adimensional. Entonces, si quieren ponerle un valor, le ponen 1 nada más. ¿Por qué se pone 1? Porque el 1 no va a afectar nunca en los productos. Por eso se pone 1 cuando es adimensional, ¿ya? Cuidado que le pongan radianes, eso no está definido todavía. Y N es longitud. Y N es longitud, entonces L. Entonces, sabiendo todo esto, ¿cuál va a ser la dimensión de esto? Fácil, ¿no ve? L a la... Primero, ¿de qué estoy tratando? De esta N. Entonces va a ser L a la menos 1/6. ¿No ve? Después, esto va a ser un producto con L. ¿Qué es esto? 2/3. Por último, S a la 1/2. 1 elevado a cualquier cosa es 1. Entonces esto va a ser por 1. Ni lo anoto porque no es necesario, no afecta en nada.
Ahora bien, o sea, ni cerca, ¿no ve? Ni cerca. Si yo simplifico esto, ¿cuánto es 2/3 menos 1/6? ¿Cuánto es pues 2/3 menos 1/6? A ver. 1/2. L a la 1/2. O sea, no hay ni tiempo acá. No es homogéneo. ¿Ya? Entonces aquí abajo le ponen como respuesta. ¿Qué les pasa? Entonces aquí abajo le ponen como respuesta. No. ¿Qué ponemos? No es correcto. Ya. No es correcto. Y esa sería su respuesta y le marcan la opción que corresponde. ¿Ya? Así lo demuestran cuando quieren comprobar homogeneidad. Ese era más o menos otro modelito de lo que les podrían plantear a ustedes. ¿Ya? ¿Alguna pregunta sobre eso? Han visto que es súper sencillo. Si les presenta más complicado, solo se va a complicar en lo que es largo, no en el concepto. La cosa es que entienden ustedes el concepto, ¿ya? A ver, ¿qué nos dice este siguiente problema? La ecuación, que nos da un chingo de cosas, es para un orificio de aforo y es dimensionalmente homogénea. O sea, en este sí se cumple necesariamente. En ella, Q es gasto, C es coeficiente de descarga, G es gravedad, A1 y A2 son áreas del tubo y orificios respectivamente. W es peso por unidad de volumen. P1 y P2 presiones en el tubo y orificios respectivamente. ¿Qué dimensión tiene C? Ya, a ver. Este parece medio larguito. Vamos a ver. Eso es. Ahora bien, ya tenemos la fórmula, ¿no? Ya, podemos hacerlo como nuestro segundo ejercicio de análisis dimensional, despejarlo C, pero no sé. Prefiero hacerlo ahí mismo, ¿ya? O sea, yo voy a tener esta fórmula, o sea, ahí mismo le voy a sacar las dimensiones y como es homogéneo, tengo que igualarlo, ¿no ve? Entonces, para hacer eso, tengo que igualar las dimensiones de ambos miembros. Ahora bien, tengo que sacarle obviamente las dimensiones de absolutamente todas las magnitudes que me está diciendo el problema. Q es gasto. ¿Qué es gastos, chicos? Cuando les Caudal. dicen, exacto, cuando les dicen gasto o caudal es metro cúbico por segundo, ¿ya? Es el flujo volumétrico. Eso es un gasto. O por lo menos es lo que se entiende acá. Entonces puede estar, digamos, en metro cúbico por segundo, digamos, ¿verdad? Entonces, en dimensiones, ¿cómo sería? L cubo por T menos 1, ¿no? T a la menos 1. Listo. Eso es gasto. Ahora bien, ¿qué son las áreas? Área en general, no me importa si es área 1 y área 2, la dimensión es la misma, ¿no ve? Entonces nosotros sabemos que el área va a ser L al cuadrado. No me importa si es 1 o 2, pero va a tener esta dimensión. ¿Qué más? C es coeficiente de descarga, pero es nuestra incógnita, no le puedo sacar dimensión. Es lo que tengo que leer. G es gravedad. ¿Cuál es la dimensión de la gravedad? ¿Cuál es la dimensión de la gravedad? Es, RT a la menos 2. Cuadrado. ya. Si ustedes tienen la suficiente práctica, entonces ya se lo memorizan, ¿no ve? Es metros sobre segundo al cuadrado. O LT a la menos 2, como decía nuestro compañero. Listo. ¿Qué más? Ya tengo las áreas, tengo el peso. Peso por unidad de volumen, ¿qué es? ¿Qué creen que es? Ya, como no sabemos qué es directamente, lo vamos a deducir. A Densidad. ver... ¿Perdón?
¿Qué me dijiste? Ya, bueno. Peso por unidad de volumen. Les está dando el indicio en su definición. ¿Qué es peso? Newton, ¿no ve? ¿Qué es volumen? Puede ser metro cúbico. No hay problema. ¿Ya? Entonces aquí ya, si quieren, le meten la definición de Newton. ¿Qué es un Newton para nosotros? Para sacarlo así todo de uno. ¿Qué es un Newton? Kilogramo. MLT a la menos. Todavía no, todavía no. Es kilogramo metro sobre segundo cuadrado, ¿no? Segundo al cuadrado. Ahora sí le sacan la dimensión. ¿Qué es? Kilogramo es masa, ¿no ve? El metro, ¿qué va a pasar con el metro? Este con este se va a simplificar. Entonces abajo me va a aparecer metro cuadrado, ¿no ve? Entonces eso va a ser L a la menos 2. L a la menos 2. Y este segundo va a estar igual en el denominador, por lo tanto va a ser T a la menos 2 también. ¿Ya? T a la menos 2. Listo. Y esta es la dimensión del peso por unidad de volumen. ¿Ya? Lo acabamos de deducir. Y me está diciendo que peso 1 y peso 2, presiones en el tubo y orificios respectivamente. Ya, son presiones. ¿Qué es una presión? ¿Qué es presión? Es peso por unidad de área, ¿ya? Es fuerza sobre área. Eso es presión, ¿ya? Entonces, podemos incluso ponerle aquí lo mismo. Solo que va a cambiar en qué cosa. Esto ya no es cubo, es cuadrado. Esto es cuadrado, ¿no va? Incluso esto va a ser algo más o menos parecido. Solo que, o sea, esta m se va a simplificar con el cuadrado, por lo tanto, este va a ser menos 1, ¿ya? Y listo. ¿Hasta aquí tienen alguna duda de dónde me ha hecho aparecer alguna cosa? ¿O todo está claro? Ya, si todo está claro, entonces seguiremos. Ya hemos sacado la dimensión de absolutamente todo, entonces simplemente me voy a restringir a sacar las dimensiones. Voy a trabajar en este caso directamente toda la ecuación, no lo estoy despejando C. Entonces C lo voy a mantener como si fuera entre corchetes, ¿ya? Entonces, primero es esto, la dimensión de Q, ¿no ve? Que es lo que me está diciendo en el primer miembro. Esta es la dimensión de Q. ¿Esto a qué tiene que ser igual? Primero voy a hacer respetar la dimensión de C. ¿Ya? Primero la dimensión de C. Y ahora sí, es como si la dimensión de C lo sacara afuerita y le sacara la dimensión de todo lo demás. Entonces seguiremos. ¿Cuál es la dimensión del área? Es L al cuadrado, ¿no ve? Entonces el L al cuadrado lo voy a mantener. Ya, a ver, aquí sí lo voy a mantener como si fuera fracción, ¿ya? Para que no hayan confusiones. Y solo copie. Entonces, aquí arriba la dimensión es L al cuadrado. En el denominador, ¿cuál es la dimensión? 1. 1. Ni siquiera ven esto. No les interesa. Solo ven esto. Si este es 1, la dimensión de esto necesariamente tiene que ser 1. La raíz cuadrada de 1 sigue siendo 1. Entonces, todo es 1. Listo. Ahora bien, entre paréntesis, ya, lo que está entre paréntesis, ¿cuál sería la dimensión? Que sería la radical, ¿no ve? ¿Cuál es la dimensión de la radical? Como es radical, le voy a poner de exponente 1/2, ¿ya? Por leyes de exponentes. Entonces, ya me olvido de la raíz cuadrada y solo trabajo lo que está dentro de la raíz. Entonces, para este caso es igual, simplemente es copiar, ¿no? La dimensión de la gravedad es esto. Esto tiene que estar en producto con, ¿qué cosa?
la dimensión de la presión. Aquí es diferencia de presiones, pero la dimensión es la misma. Es la misma de presión. Listo. Y abajo el peso por unidad de volumen. Listo. Ahora todo lo que está acá, hasta aquí ya está esto. Tengo que igualarlo, o bueno, tengo que simplificarlo y ver la igualdad. Ya, esto simplemente es, bueno, esto lo voy a dejar así. ¿Qué hago con esto? M con M se va, T a la menos 2 con T a la menos 2 se va. Esto menos 1 aquí va a venir. O sea, este menos 1 aquí se va a ir el 2, ¿no ve? Va a ser menos 1 aquí abajo. Pero cuando el menos 1 está en el denominador, va a subir como positivo, bueno, no como positivo, como si fuera el numerador. Me dejo entender, o sea, la simplificación de todo esto es L, nada más. ¿Están de acuerdo conmigo? O sea, es Sí, L, ¿no ve? Todo esto, todo este chenco es L, nada más. Entonces, continuando, lo voy a seguir así. Ay, caras, pues. Listo. Entonces, sigo, ¿no ve? Esto, simplificándolo, va a venir acá. Se multiplica. L por L es el L cuadrado. No obstante, todo lo que está entre paréntesis por la raíz cuadrada de la fórmula está elevado a 1/2. Entonces, ¿qué tengo que hacer con lo que está entre paréntesis? ¿Qué tengo que hacer con lo que está entre paréntesis? Bueno, más que nada es respetar la ley de exponentes, ¿no ve? Va a ser L por T a la menos 1, ¿no ve? L por T a la menos 1. Listo. Ahora bien, tengo que simplificarlo ahora sí. Todo como si fuera una línea. Que es más o menos esto, ¿no ve? L al cuadrado por L es L al cubo. T a la menos 1 hasta la menos 1. Si esta magnitud o esta dimensión es la misma que esta, o sea, ya se está cumpliendo sin la magnitud de C, entonces, ¿cuál es la dimensión de C? 1. Exacto, es 1. De hecho, las respuestas ya no las daban desde el principio. ¿Por qué? Aquí me está diciendo que C es un coeficiente de descarga. Cualquier cosa que les diga coeficiente, obviamente no va a tener dimensión, chicos. Siempre es 1, ¿ya? No obstante, en su examen no van a poner es coeficiente porque el auxiliar dice que los coeficientes son, no, tienen que demostrar todo esto, ¿ya? Esta es la demostración que tienen que hacer, ¿ya? Ahora, ¿cuál era otra forma? Eso es utilizando la lógica, ¿no ve? Pero ¿cuál era la otra forma? Pasar esto a dividir, todo se va y se hace 1, ¿ya? Igual la matemática no nos va a mentir tampoco. Y esa sería nuestra respuesta. Listo. Ahora bien, esta otra pregunta. Nos dice presión, ya. Nos dice lo siguiente, la presión generada, que ya me está dando las unidades, de una bomba centrífuga, es función del diámetro del impulsor, del impulsor D, que está en metros, la velocidad de rotación, omega 1/segundo, y el gasto Q, metro cúbico por segundo. Y la densidad del fluido ρ, kilogramo sobre metro cúbico. Si se sabe que la constante de proporcionalidad es 1, igual que en el anterior ejercicio, ¿no? Y que el exponente del diámetro es 3, hallar la ecuación empírica. Ya. Entonces, ¿qué es lo que me está dando acá? Opciones de ecuaciones empíricas. Tenemos nosotros que saber cuál de estas ecuaciones es la correcta. Este es otro modelo de ejercicio, ¿ya? A ver, vamos allá. A ver, ¿cómo creen que se hace esto?
Hasta ahorita hemos hecho una variedad de ejercicios, pero ni uno parecido a este. Entonces, ¿cómo creen que se hace? Vamos por lo más elemental, por sacar las dimensiones. Entonces, es porque sin esto no vamos a hacer absolutamente nada. La presión, ¿qué es? Directamente, ya me están dando las unidades, Newton por metro cuadrado. Ah, ¿cuál es la de presión? A ver. M, L a la menos 1, T a la menos 2. Ya. M. Digamos que ya he practicado y me lo sé de memoria. M, L a la menos 1 por T a la menos 2. ¿Ya? Si no se acuerdan, lo deducen. Listo. Por una bomba centrífuga es en función del diámetro del impulsor. ¿Cuál es la dimensión del diámetro? Es simplemente L, ¿no ve? Listo. La velocidad de rotación omega. Entonces, de omega, ¿cuál es la velocidad, la dimensión, diré? 1 sobre segundo es T a la menos 1. T a la menos 1. Y el gasto Q. Entonces, ¿cuál es del flujo volumétrico Q? A ver, es metro, entonces longitud por, no, sí. Metro cúbico por segundo. Entonces va a ser longitud al cubo por segundo T a la menos 1. Listo. Ya, hasta aquí lo que ya hacemos, lo que ya sabemos, lo que hemos hecho ya un montón de veces. Ahora bien, me está pidiendo que tengo que hallar la ecuación empírica. ¿No ve? Ahora, ¿cómo yo saco eso? ¿Tienen alguna idea? Ya, este es un problema clásico de mecánica de fluidos. A esto lo que vamos a hacer es siguiente es lo mismo que se hace acá y espero cuando lleven esa materia no se olviden. Es homogeneizarlo. ¿Cómo se hace eso? Yo sé que incluso en el programa me está diciendo que mi presión va a ser una función f ¿de qué? De mi diámetro. También es una función de mi velocidad de rotación omega y una función de mi caudal, ¿ya? Entonces, como es una función de todo esto, yo sé que mi presión va a ser igual a mi diámetro elevado a una constante A multiplicado por mi velocidad de rotación elevado a una constante B y mi caudal o flujo volumétrico elevado a una constante C. Ah, ojo, aquí me estoy olvidando de la densidad. Me falta la densidad. Sabía que faltaba algo, porque es fluidos. Y entonces, ¿mi densidad qué es? Es masa sobre volumen. ¿Qué es la masa? M. Y el volumen, ¿qué es? Longitud al cubo, ¿no ve? Pero como está en el denominador, va a ser longitud a la menos 3. Entonces, aquí no solo va a ser en función de esto, sino también de mi densidad. Por lo tanto, aquí le puedo poner también mi variable ρ elevado a una constante de... Amigo Luis, ¿puedes borrar eso o te voy a sacar de la clase? Listo. Entonces, ¿qué creen que es lo que tengo que hacer ahora? Ya, lo que tienen que hacer ahora es a ambos miembros sacarles la dimensión, nada más. ¿Y qué es al final lo que van a hacer? ¿Cuál es la dimensión de P? Si quieren lo pongo así, a ver. Si quieren lo pongo así, la dimensión de P y la dimensión de todo esto. Listo. Ahora bien, ¿cuál es la dimensión de P?
Es esto, ¿no ve? Esto ya lo sabemos. Y de lo demás, ¿cómo creen que va a ser? Ya, se hace así. ¿Cuál es la dimensión de D? Es igual a L, pero aquí está elevado a una potencia constante A. Entonces aquí va a ser L elevado a la A. Listo. Ahora, ¿cuál es la dimensión de omega? La dimensión de omega es igual a T a la menos 1. Entonces, tengo que respetar la dimensión, pero no se olviden de que aquí está elevado a una potencia B. Entonces, aquí va a estar mi potencia B. Siguiente. Mi caudal Q. Mi caudal Q va a estar elevado a una potencia C. Entonces, en todos sus exponentes le pongo C. ¿No ve? Menos, aquí va a ir C. Listo. Y por último, para mi densidad, aquí va a ser esto, ¿no ve? Pero va a estar elevado a una potencia D. Entonces, aquí le pongo potencia D. Menos 3D. Hasta este paso, ¿me entienden? Chicos, ¿entienden lo que he hecho hasta ahora? Sí, todo pues sí. Sí, ok. Ya. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ordenarlo, ¿no ve? O sea, tengo que juntar todas las M's, todas las L's y todas las T's en un solo exponente. Primero va a ser solo M, ¿ya? Solo M. Siguiente, L. ¿Cuál es el exponente de L? A más 3C, porque es leyes de exponentes, ¿no ve? Si tengo la misma base, los exponentes se suman. Entonces va a ser A más 3C menos 3D. Menos 3D, eso es. ¿Y cuál es? O sea, eso es todo para L, ahora para T. ¿Cuál es el exponente de T? Menos B, menos B, menos B, menos C. Listo. Ahora, ¿qué se imaginan que tienen que hacer? Igualar exponentes. Exacto. Y se les va a formar un pequeño sistema de ecuaciones. Ahora, chequen esto. Aquí yo tengo 4 incógnitas, por así decirlo, ¿no? Y aquí solo tengo, o sea, de aquí voy a sacar 3 ecuaciones. Me falta una perdón, una ecuación. ¿De dónde la saco? De acá. Si se sabe que la constante de proporcionalidad es 1, el exponente del diámetro es 3. O sea, en mi ecuación empírica, yo ya sé que mi diámetro va a tener ¿qué se llama? De exponente 3. Por lo tanto, ¿cuánto vale A? 3, ¿no ve? 3. Es lo que me está diciendo acá. El diámetro tiene de exponente 3. Entonces, A es 3. Si quieren, aquí lo ponen como sistema de ecuaciones. No hay mucho lío en eso. A ver dónde está una llavecita. Ya, primera equivalencia. A es 3. Ups, ¿qué es esto? Ya. A es 3. Primera. Segunda. ¿Cuánto vale D? Haciendo la equivalencia de exponentes. 1. 1, exacto. Siguiente. Menos 1. ¿A cuánto vale? O sea, los dos exponentes de L. Menos A 1, más 13 menos A más 13, ya. ¿Pero cuánto vale? 3 más 13 menos 3D. ¿Cuánto vale D? 1. Entonces se queda con menos 3. Entonces de aquí simplemente lo puedo despejar también, si quieren C, directamente. ¿Cuánto vale C? menos un tercio. Sí, a ver. Creo que sí es menos un tercio. A ver. A ver. Aquí va a ser 3 menos 3 se van y menos un tercio. Exacto. Y por último, menos 2. ¿Con qué es igual? Menos B menos 13. Menos B menos 3C. Pero C, ¿cuánto vale?
se vale menos un tercio. Entonces el 3 con el 3 se va, y Más uno. positivo con positivo. Entonces aquí es más 1. ¿No? Entonces, ¿cuánto vale B? 3. 3. Ujú, exacto. B vale 3 positivo. Listo, ya tengo mis exponentes. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Escribir mi ecuación empírica. Sí, escribir mi ecuación empírica. El exponente de A es 3, de B es, de omega es 3 también, de Q es menos un tercio, y de Rho es 1. O si quiero no lo escribo porque se sobreentiende que si no lo escribo significa que tiene el exponente 1. Ahora bien, si quieren lo pueden ordenar de otra determinada manera. ¿Cómo lo ordenarían esto? A ver, el menos un tercio significa que es la raíz cúbica de Q, pero Q tiene que estar en el denominador. Inge, disculpe, tengo una duda. ¿Sí? En el caso del tiempo, es menos 2 igual menos B menos C, no menos 3C. A ver, ¿dónde estoy? ¿Dónde está? A ver, tiempo menos 2 igual a menos B menos C. Tienes razón, amigo, tienes razón. Menos C, entonces este es menos un tercio, ¿no? Menos C, no, más un tercio es. Gracias, gracias. Más un tercio. Bueno, esto está feo. Esto va a ser 2 más un tercio. Ya, entonces este es el exponente de Rho. Gracias por la corrección. Te daría puntos, pero no doy puntos. Uy, ¿qué pasó? Listo. Ya, eso, chicos. ¿Cómo lo ordenarían ustedes? Y esta es su ecuación empírica. Presión es igual a presión, ¿no? Ya, la presión es todo esto. ¿Cómo lo ordenamos bonito? Ya, según más o menos están yendo nuestras fórmulas que nos están presentando las opciones, sería Rho por diámetro al cubo. A ver, ¿cómo yo interpreto esto? Omega está elevado a 2 más un tercio. Es omega al cuadrado por omega a la un tercio. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer acá? Voy a tener omega elevado al cuadrado. Y aquí voy a tener otro omega elevado a la un tercio, al igual que el caudal. ¿Eso qué significa para nosotros? La raíz cúbica, ¿no ve? La raíz cúbica. Y aquí en el denominador, ¿qué va a venir? Omega. ¿Dónde está omega? Sobre Q. Y ahí muere el problema y aquí está su ecuación empírica. Y aquí no sé cuál será, a ver. No es este, no es este. No creo que sí es este. No. Aquí está. Este es. ¿Ya? Entonces le pongo inciso B. ¿Tiene alguna duda? Este era, bueno, no es rarito, pero podría parecérseles. ¿Tiene alguna duda de por qué he hecho quizás algún paso o algo así? Ya, repasando el procedimiento. Saco las dimensiones. Si me pide ecuación empírica, le saco las dimensiones, le pongo exponentes algebraicos que no conozco. Al final los junto y hago las respectivas igualaciones entre los exponentes. Hallo las constantes y esos son los exponentes de mi ecuación empírica. ¿Vale? Entonces eso sería por esta parte. Tengo un ejercicio más. A ver, antes de irnos a desayunar. A ver. Ya, este dice... esto está fácil. Lo haremos más. Esto está para 2 minutos. Determine las dimensiones de E y
aquí me está diciendo que E es igual a X por A por B, ¿no ve? Entonces, la ecuación dimensionalmente correcta, y aquí me está dando una ecuación para hallar X, ¿ya? Donde A es longitud, T es tiempo y E es una constante dimensional. Entonces, de esta E mayúscula me pide hallar la dimensión. Ya, a ver, vamos a ver qué pasa. Ya. A ver. Entonces me está pidiendo las dimensiones de E. Primero voy a escribir mi incógnita. X, A y B. Perfecto. La ecuación dimensionalmente correcta. Uf. Mejor lo copio porque me flojera. Ya. Entonces, esta es la ecuación dimensionalmente correcta. De aquí lo único que me interesa es hallar la dimensión de X. Yo sé que la dimensión de... A ver. Aquí me está diciendo que la dimensión de A es longitud, entonces L. De T es tiempo. Eso se sobreentiende. O sea, la voy a poner de todas maneras. De T es tiempo. Y es lo único que necesitamos por ahora. Y es una constante que no nos interesa. Ahora bien, ¿cómo hallo o cómo determino yo, sabiendo que X vale todo esto, cómo yo determino la dimensión? Chicos, ¿cómo creen que se hace? Tengo una función exponencial, tengo una función trigonométrica que está desfasada delta, un ángulo de delta. ¿Cómo yo determino su dimensión? Y si lo que está entre sí, eso sería valor a 1, ¿no cree? Porque la dimensional. Exacto. Aquí hay que hacer un poco la lógica, ¿ya? El argumento de una función trigonométrica no tiene dimensión, es un ángulo, no tiene dimensión. Entonces todo esto nos vale guato, ¿ya? Ahora bien, si se dan cuenta, este valor es igual a este, ¿ya? Así que puedo hallar esto, puedo hallar este. Ahora bien, si esto se está sumando con un 1, ¿qué sobreentendemos? Es igual a 1. Exacto. Si quieren lo pongo de esta manera. Lo que está entre, o sea, la dimensión de esto, ¿cómo tiene que ser? Igual a 1. ¿Esto para qué me sirve? Para hallar la dimensión de B, que tampoco la conozco. Entonces, yo sé que, si quieren lo pongo así. ¿Qué es A al cuadrado? Es L al cuadrado, ¿no ve? L al cuadrado. Multiplicado por T. ¿T qué es? T es tiempo. Esto multiplicado por ¿qué cosa? La dimensión de B. ¿Esto a qué tiene que ser igual? A 1. ¿No ve? Entonces, ¿cuánto va a ser la dimensión de B? L a la menos 2. Exacto, T lo a la mismo, menos 1. pero a la menos 1, ¿no ve? Va a ser en este caso L a la menos 2 por T a la menos 1. Exacto. Listo. Ya tengo la dimensión de B. Ahora bien, ¿cuál es la dimensión de X? ¿Cuál es la a ver, vamos por partes. Digamos que este es un factor y este es otro factor, porque son diferentes funciones las tres, ¿no ve? Ahora, voy a hallar las dimensiones por partes. Voy a hallar las dimensiones de cada factor para al final juntarlo y voy a hacer producto de factores, o sea, el producto de las dimensiones de todos esos factores. ¿Cuál es la dimensión de A? Creo que suele ser L. L. L, ¿no ve? ¿Cuál es la dimensión de E a la menos A por BT? 1. 1. ¿Cuál es la dimensión de la función trigonométrica? 1. No me importa, o sea, delta, no sé qué es, pero no me importa. Toda la función, bueno, todo el argumento de la función trigonométrica no me importa. El seno me va a salir un número, el número no tiene dimensión. Y aquí me está diciendo que es una constante. Ahora bien, en el exponente de una constante no puede ser, no puede tener una dimensión. Tiene que ser necesariamente dimensional. Así que también es 1. Entonces, la dimensión de X es L nada más, la dimensión de A. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la dimensión de E?
aquí ya juntamos, ¿no ve? ¿Cuál es la dimensión de X? Es L. ¿Cuál es la dimensión de A? L. ¿Cuál es la dimensión de B? Esto, ¿no ve? Por lo tanto, ¿cuánto es la dimensión de E? A la T a menos la uno. menos 1. T a la menos 1, Menos uno. porque esto es L, al cuadrado por L a la menos 2 se simplifica. Lo único que nos va a quedar es T elevado a la menos 1. Respuesta. Aquí está. Es esto, ¿no? Fácil. Y yo creo que si me han entendido por lo menos hasta aquí todo. Entonces, por lo menos todos estos temas ya están en el bolsillo, chicos. ¿Y tienen alguna duda acerca de todo esto? No sé, algún comentario o algo. No, todo entendible, Auxi. Ya, listo, chicos. No se olviden que cualquier Oxi, duda que una tengan, duda. dime. Cuando el exponente es un seno, coseno o tangente, ¿qué procede ahí? El exponente no tiene que tener dimensión, jamás. ¿Ya? Jamás tiene que tener dimensión un exponente. O sea, si aquí me sale E a la arcotangente de no sé qué cosa, no tiene que tener dimensión. Tú das por sentado que es 1, ¿ya? Aquí el Está bien. seno, la función seno igual me va a dar un número dimensión 1, así al ojo. No tienen que ver ninguna otra operación. Es más, ¿qué pasa si aquí tengo seno en el argumento me aparecen otro tipo de operaciones u otro tipo de funciones? Si lo que está afuera es función seno, entonces todo es en dimensión, ¿ya? No sé, ni lo ven, es como una pescada, por así decirlo, para los que saben o no el concepto, ¿ya? ¿Otra duda, chicos? Disculpe, ¿nos va a mandar el archivo al grupo de WhatsApp? Eso quisiera preguntarles al director, no obstante, una vez que me responda, eh, o sea, no tendría por qué decirme que no también, ¿no? Pero necesito su visto bueno, chicos, ¿ya? Yo creo que sí. Le voy a hablar al director del prefa y ni bien me conteste, yo les paso el archivo, no hay lío, ¿ya? Para que vayan practicando si alguna cosa se han perdido, que lo repasen porque todo ya está resuelto, ¿no? ¿Otra duda más, chicos? Si tuvieras ejercicios para practicar, De física no. De mate tengo, pero de física no. Pero, como les decía, a ver, al principio, depende de ustedes ya lo siguiente. O sea, ustedes, yo sé que tienen las ganas de practicar, muchos de ustedes. Los que me han rayado la pantalla, ¿no? No, porque no me estaban atendiendo. Pero bueno, lo que tienen que hacer es comprarse un buen libro, chicos. Y no se compren varios, cómprense un libro por materia. Si quieren de física, cómprense uno, pero ese uno leanlo bien. Y exprímanlo y tampoco es necesario que vayan a full cursos es más, ni ir a clases muchas veces no sé si será obligatorio para ustedes, pero muchos cuando yo estaba iban necesariamente solo los exámenes porque ya estudiaban y les iba bien también, porque eran autodidactas o eran súper repitentes, pero bueno, ya, quién sabe. Pero como les decía, si ustedes realmente quieren aprender, entonces lo van a hacer de una u otra forma. Pueden por tutoriales de internet, se van a conseguir un libro y demás cosas. Así que ya depende de ustedes, chicos. No obstante, si encuentro cualquier solucionario, cosas así, les voy a pasar también, ¿ya? ¿Tienen otra duda? Oh, sí. Ujú. ¿Cómo qué libro nos recomendarías para comprar o estar A ver, practicando? cuando yo estaba en prefa, usaba el Guaita, el Álvarez Guaita. El nivel era el adecuado que era para prefa también. No era ni muy, muy, ni tan suave. Pero ese tipo de ejercicios más van a entrar. O sea, en el Guaita les van a aparecer su teoría, que obviamente tienen que leer teoría para hacer los ejercicios. Y buenos ejercicios nomás había. Ahora otro libro que veía para física era el del Sanga, pero ese sí no lo leí, no puedo decir nada de ese libro. El único libro que he leído era el White, pero el White para mí es suficiente. Es más, no sé si saqué de ahí ejercicios, pero por lo menos cuando yo estudiaba para ser ayudante de esta materia, estudiaba de ahí y era suficiente, la verdad. Así que sirve el White. Si hay libros, no sé, de consultoras o de institutos X, ya depende de cada uno, pero
como les digo, no se compren hartos y de los hartos no lean ni uno. Lean uno o dos suficiente, chicos, para aprender la materia. ¿Tienen alguna otra duda? Ya, listo, chicos, entonces en eso quedamos. Me pasó 10 minutos de la hora, así que vámonos a comer algo. Ya, entonces nos vemos la siguiente, chicos. Cualquier duda que tengan de la materia me dicen nomás, ¿ya? Listo, Auxi. Listo. Hasta luego.